Hola amigos, bienvenidos a Clasicolandia, el mundo de los libros clásicos. Yo soy José Agustín Grullón y en esta ocasión les estaré hablando sobre el libro clásico El niño que enloqueció de amor, del escritor chileno Eduardo Barrios. Este libro se publicó por primera vez en 1915 y casi de inmediato supuso la consagración inmediata del autor. Inclusive el libro todavía en la actualidad goza de un puesto de preferencia entre los lectores latinoamericanos. Generó un poco de controversia entre los círculos más mojigatos de Chile y de algunos países latinoamericanos, pero al correr del tiempo el libro fue valorado en su justa medida y ya forma parte de los programas escolares no solo de Chile, sino también de algunos países latinoamericanos que tienen el texto como un trabajo de referencia no solo para los menores, sino también para los lectores de edades avanzadas. Es importante señalar que este libro está escrito con mucha emotividad y con mucha transparencia y que, pese a que se trata de una historia muy desgarradora, muy conmovedora en cierto sentido, es una historia que esconde una trama que realmente nos sugiere y nos dice muchos de los puntos esenciales que caracterizan a la condición humana, porque los detalles que están trabajados aquí realmente nos revelan parte de esos detalles, pero de una manera sutil, de una manera, vamos a decir, artística, porque el autor trata de ser muy cuidadoso a la hora de elegir las palabras y a la hora de comunicarnos en este texto lo que realmente nos quiere decir. Sin embargo, en esas vacilaciones artísticas, en esas amplias sugerencias que se pueden percibir en el libro, realmente se nos presenta esa otra gran historia que se le esconde al lector, pero que a través de esa gran ingeniosidad, de esa gran peripecia y maestría que posee el autor para narrar, realmente queda sugerida esa historia y el lector la puede percibir a través de la lectura de este libro. Es un libro, como dije, muy conmovedor, la historia es desgarradora, eso fue lo que realmente le generó esas controversias en algunos círculos de los lugares más mojigatos de Chile, como había dicho al principio. Sin embargo, como había puntualizado, el libro sigue siendo un libro muy leído y ya no ha sido juzgado ni es juzgado con esa gran capacidad de prejuicio que lo caracterizó al principio por parte de los lectores menos avesados y las autoridades chilenas. El libro mereció el elogio de autores como Gabriela Mistral y de otros autores consagrados de la literatura chilena, los cuales desde el principio vieron en Barrios a un autor de primera línea que merecía ser valorado y tenido entre los principales autores latinoamericanos de la época. Así se le tuvo y así se le tiene en realidad en la actualidad. Este libro realmente nos cuenta la historia de Angélica y del niño que enloqueció de amor, que aquí en el texto no se nos indica el nombre del niño, pero se sabe que es un niño de corta edad, porque tampoco se nos indica la edad del mismo, y el libro inicia con un narrador en primera persona que nos empieza hablando de un diario que ha encontrado, un cuaderno más bien, en el cual está retratada la vida de un niño, porque esa es precisamente la realidad del libro. El niño está enamorado de una muchacha ya de edad avanzada para él, que tiene novio incluso, aunque quizá de manera clandestina. Entonces ella no puede corresponderle
porque él es un niño muy pequeño todavía. Entonces, él sin embargo sigue silenciosamente enamorado de ella, aunque aquí en el libro se nos sugiere de que ella de alguna manera se ha dado cuenta de que él está enamorada de ella. Esa es la impresión que realmente tiene el niño, porque la acción como tal de este libro transcurre en lo que es de algún modo el diario del niño, porque así es que está narrada la novela. Pues el narrador en primera persona nos presenta ese diario a través de un preámbulo y luego nos introduce a ese diario, que es lo que realmente representa el cuaderno que él encontró en casa del niño, donde él había ido con Carlos Romeral, que es una persona que va con mucha frecuencia a casa del niño y que, dicho sea de paso, es una persona que el niño admira mucho, y de hecho es la persona que habla por primera vez de un diario, y ahí entonces el niño se da cuenta de lo que es un diario, y Carlos Romeral le explica la importancia de un diario, y entonces el niño comprende de que las cosas que no se pueden hablar con los demás, por lo menos se pueden escribir en el diario, y por eso le pareció interesante eso del diario, y entonces empezó a escribir en el diario el niño pues las cosas que no podía hablar con los demás. Empezó ahí a relatar lo que iba aconteciendo en su interioridad a medida que iban pasando los días de su enamoramiento con Angélica. Entonces ya al final, cuando sucede el desenlace del libro, se produce una irrupción en el diario y no se sabe con precisión cuáles fueron las últimas palabras que el niño logró escribir en el diario, porque ya él había alcanzado al final la locura, pero parece ser que había seguido escribiendo algunas palabras ininteligibles, o al menos eso es lo que nos deja entrever el narrador de esta novela, porque él dice que cuando llega como visitante a casa del niño con Carlos Romeral, él encuentra este cuaderno que cae de repente de la cama en donde estaba el niño, que ya estaba completamente loco y no mencionaba el nombre de nadie, ni siquiera el de Angélica, según nos cuenta el narrador, pero sí habla en forma de parábola y de imágenes, refiriéndose a algunos objetos inanimados como campanas y cosas parecidas, y también a algunos animales como un jabalí, que representa de alguna manera lo que de alguna manera era el novio de Angélica, Jorge, que es un personaje hacia el cual el niño empieza a sentir una gran capacidad de celo, porque se siente muy celoso de ese romance que Jorge tiene con Angélica, y el niño, que no es correspondido pese a su edad, se siente cada vez más enamorado y empieza a sentir cada una de las inquietudes interiores que se sienten en el amor y en consecuencia en el desamor en el caso del niño, porque valga la redundancia, él no fue correspondido, como bien había explicado yo. Entonces sucede que el amigo de Carlos Romeral, que es el narrador en este libro, se queda con ese diario sin él pretenderlo, porque los doctores estaban tratando al niño y él estaba como observador junto a Carlos Romeral, y de repente cae de la cama ese diario, o de algún otro lugar que él no supo precisar bien si se trataba de la cama o de debajo de la almohada o de dónde, pero era posible que era debajo de la cama, de arriba de la cama donde había caído el cuaderno, según nos quiere decir el narrador. Y él estuvo observando y estuvo muy impresionado con esa historia de locura y de amor que se retrata en este libro, que era la historia del niño, donde él estaba de visitante en la casa. Estaba muy impresionado con la actitud y el comportamiento del niño, donde el niño se reía con las carcajadas de los locos. Entonces él después se fue con Carlos Romeral y, sin darse cuenta, ya llevaba consigo
el cuaderno de notas del niño, es decir, el diario. Pero ya estaba muy lejos de la casa de donde vivía el niño y decidió entonces llevarse ese diario. Después lo leyó y decidió esperar una cantidad larga de años para hacer la publicación de ese diario, revelar el secreto de ese niño, porque nos quiere comunicar el narrador. Nadie, absolutamente nadie, se dio cuenta de cuál realmente había sido la causa de esa locura del niño. Ni siquiera la madre del niño se había dado cuenta de que esa había sido la causa. Solamente lo sabía el narrador, el amigo de Carlos Someral, porque había leído ese diario. Un diario que tampoco, al parecer, había leído nadie, y nadie le había prestado la más mínima importancia. Entonces, él quedó conmocionado con esa historia hasta tal punto de que lo publica en forma de libro, y esa es como tal la historia del niño que enloqueció de amor, porque esa publicación que él hace es precisamente este libro, donde se deja entrever más o menos que es un personaje que tiene cierta similitud con Eduardo Barrios, cual si fuese Eduardo Barrios, ese personaje que va con Carlos Someral y encuentra ese diario y que luego entonces se encarga de realizar la publicación de ese libro. Pero no, de alguna manera no es así. El personaje no es Eduardo Barrios, ese narrador no es Eduardo Barrios, pero es la persona que hace la publicación de ese diario. Espera varios años, como dije, para así tratar de no hacerle daño al secreto de ese niño y guardar bien ese secreto. Ya con los años, entonces él entendía que sí se podía realizar la publicación del libro, porque le parecía que la historia era conmovedora y que merecía la pena ser publicada. Claro, en el libro no se explican con lujo de detalles las acciones que se desarrollan en el libro en forma de diario, como dije, que esa es la forma en la cual está escrita la novela, sino que son descripciones que estoy dando que se dejan entrever a medida que realizamos la lectura de este libro, porque es un libro muy sugerente que esconde más que lo que dice, pero eso que nos esconde realmente nos lo revela de una manera muy persuasiva y de una manera muy sorprendente, porque una vez que finalicemos la lectura del mismo, pues nos vamos a quedar con varias respuestas de varios interrogantes que nos van a acosar mediante la lectura del libro, y una vez que finalicemos, porque este es un libro de preguntas y respuestas, es un libro que nos hace reflexionar mucho, por ser a la vez una historia bastante sencilla, pero compleja a la vez. Así que, señores, los invito a leer esta historia de amor, esta historia desgarradora, que realmente debe ser leída por todo lector latinoamericano. Es una historia conmovedora, digna para cualquier lector, independientemente de su edad y de su capacidad lectora. Así que, señores, los invito a formar parte del amplio grupo de lectores que desde 1915 forman parte de las páginas de este libro. Muchísimas gracias y los invito a que nos veamos en un próximo video donde estaremos hablando sobre otro libro clásico. Muchísimas gracias.